Gracias, presidenta. Buenos días, gobernadora. Gerardo Segoviano, de Dime Noticias. Me llamó la atención cuando mencionaron el tema de la colaboración con otros países del Caribe. Si bien ya anunciaron un encuentro para el mes de octubre, que sin duda va a ser muy beneficioso para el país y para los otros, el sargazo no es nuevo, ya lleva varios años. La pregunta es, ¿existe un acuerdo actual con otros países del Caribe para saber qué están haciendo? Me queda claro que México es pionero. ¿Se están acercando a México otros países del Caribe para saber qué están haciendo y viceversa y compartirse información? ¿Cuál es el acuerdo actual, presidenta? Sí hay comunicación, pero el objetivo es que haya más, que haya una colaboración conjunta para las mejores prácticas y también en la medida que entendamos de mejor manera por qué es la reproducción masiva de sargazo que no se tenía hace 10 años, en la medida que entendamos eso, pues también vamos a poderlo atender mejor. Entonces el objetivo es que sea un encuentro científico y también de gobierno y hoteleros para conocer las mejores prácticas de recolección. Hay zonas, por ejemplo, mismo de Quintana Roo, donde no llega el sargazo porque se mueve con las corrientes. Entonces, el conocimiento de las corrientes pues también es muy importante. Bien, en otra pregunta, bien mencionaba el tema de la disposición final o el aprovechamiento del sargazo. Según datos, hay más de 190 iniciativas que ya se están trabajando y creo que al público en general le llama la atención cómo se aprovecha, ¿no? Si bien ya hay muchas opciones, hace poco tuve oportunidad de conocer una en particular que el sargazo lo convierten en concreto y le pusieron literal sargacreto. De hecho, el gobierno federal ya ha trabajado con ellos, hay sargacreto en la estación del Tren Maya de Tulum, entre otros. La pregunta es, ¿hay planes de seguir trabajando con ellos y qué puede hacer el gobierno para que esto quede a disposición de todos los mexicanos? Es decir, el concreto con sargazo y otras cosas para que quede a disposición de todos, presidenta. Mara, ¿quieres platicar las distintas? Gracias. Primero, confirmado, porque instalamos una planta para generar biogás con una inversión de más de 14 millones de pesos para saber verdaderamente en qué el sargazo se puede convertir de un pasivo a un activo. Hoy te puedo decir que combinado con lodos se produce biogás y estamos en breve haciendo esta planta más grande en Cancún. En el tema de biofertilizantes es un hecho, recorrimos ya la planta, además son muy jóvenes, es una empresa muy joven, que el sargazo vivo, que es como se necesita, lo hacen un proceso con los lixiviados y se convierte en este biofertilizante. Lo que está haciendo la academia, que también es este liderazgo de nuestra querida presidenta, de todos estos científicos, es dando certeza a todos estos posibles productos que hoy existen, además de gente súper innovadora, entre sandalias, entre estos blogs, lápices de colores, la certificación de cómo se pueden convertir en este activo. Y hoy te puedo decir que COFEPRIS ha avalado el biofertilizante y que estamos 100% seguros que se puede producir biogás. Y estamos en el proceso de que las autoridades y los científicos y la academia, y a quien le competa dar la certificación, la otorgue para que se sigan convirtiendo en más empresas. Por eso el Poder Cívico hoy es una realidad gracias al apoyo incondicional, por supuesto, de nuestro presidente, de la secretaria de Medio Ambiente, en donde en este polo de desarrollo de economía circular puedan establecerse, ir creciendo las empresas, una diversificación también en el tema de las industrias en el Estado y que el sargazo, en el biofertilizante, por ejemplo, el 90% de la materia prima, más del 93, 94% es el sargazo, lo necesitan vivo, entonces tenemos que trabajar en equipo y vamos a ir diciendo, de acuerdo a la academia y a las autoridades que den las certificaciones, cuáles están ya certificados y que sí se convierte a un pasivo a un activo. Y recuerdo, no está en todas las playas ni todos los días y tenemos una oferta maravillosa en la capital mundial de las vacaciones, el Caribe mexicano. Gracias. Gracias. Presidenta. El empresario que está aquí quiere… ¿Por qué me platicas qué es lo que hacen ustedes? El IFE de Carlos.
Gracias. Con su permiso, señora presidenta, muchas gracias a todos. Es un gusto para nosotros compartir esta experiencia de la transformación del sargazo, que ha sido pues un dolor de cabeza, ¿no?, para todos los quintanarroenses, y que actualmente tiene una tendencia ya de convertirse en un activo verdadero, con una curva en ascendencia que muestra ya rentabilidad. Nuestro producto, como lo mencionaron, ha pasado por los procesos de certificación con COFEPRIS. Tengo la grata noticia de decirles que este producto ya está en otros países, está rindiendo muy buenos resultados y estamos también en un camino para ponerlo en el campo mexicano a la disposición de todos los agricultores, y que va a convertirse en un cambio trascendental de la perspectiva que tenemos del sargazo a lo que nos va a ofrecer nuevamente. Obviamente el apoyo de nuestras instituciones, de nuestros líderes del gobierno federal y estatal ha sido fundamental. Entonces, pues es muy importante cambiar la narrativa del sargazo. El sargazo se ha visualizado como un ente maligno y eso ha limitado la perspectiva para su aprovechamiento. Hoy les puedo decir con claridad, el sargazo se puede refinar, estos elementos tóxicos, metales pesados, se pueden aislar, y el sargazo tiene grandes bondades dentro de sí. Es un alga, es un organismo maravilloso, tiene la capacidad de transformar el CO2 que nosotros emitimos, el exceso de nutrientes que hemos puesto en los mares, en fibra, ¿sí? Eso es lo que le da el lugar para ir creciendo. Y esta misma capacidad que tiene esta alga puede transformarse para que ahora pueda ser transmitida a los campos, a los cultivos con los que hemos venido trabajando. Además de que la biomasa resultante después de la obtención del bioestimulante también tiene la oportunidad de convertirse en nuevos productos. Tenemos dos líneas también de trabajo para generar materia prima para la industria cosmética con un emulsificante. Es un producto muy fascinante. Y también desarrollamos un biotextil a base de sargazo, que tiene una perspectiva también que nos va a dar gran oportunidad a todos de poder ver cómo vamos a crear este círculo bondadoso, esta circularidad, esta economía azul de un gran reto como lo que es el sargazo. Y nuevamente agradezco a todas nuestras autoridades por esta gran oportunidad. Félix Navarrete, Carbon Wave. Gracias. Presidenta, si me lo permite. También se está utilizando el sargazo para hacer ladrillos que permitan utilizarse en la construcción. Entonces, tiene muchas posibilidades de reciclaje. En particular, en esta empresa, Carbon Wave, se produce fertilizante con ciertos nutrientes que ayudan al desarrollo agrícola. Entonces, tiene muchas posibilidades. Lo importante es la captura en el mar para su reciclaje y cuando llega a la playa tener un manejo especial para que no tenga ningún problema de contaminación. Gracias, presidenta. Si me lo permite, una última pregunta para la gobernadora de Quintana Roo, aprovechando también el tema de las finanzas del Estado, que al final se traduce en inversión a priori de lo que se trabaja para el sargazo. Ayer se dio a conocer por parte de su gobierno que el gobierno de Quintana Roo tuvo una calificación o ya tiene una calificación crediticia por parte de HR Ratings histórica. Pasó a HR-AA. Esto, repito, se traduce en finanzas sanas, mejor manejo de la deuda, etcétera. Gobernadora, le pregunto, si me lo permite, ¿cómo se logra esto y cómo se traduce a los quintanarroenses este récord en esta calificación crediticia? Sí, cuando llegamos a Quintana Roo, la calificación del Estado era, en calificaciones crediticias, la peor calificación, que es BBB-. Y se logra
a través de una disciplina financiera, primero teniendo muy claro como servidores públicos que el dinero no le pertenece al gobierno, le pertenece al pueblo y debe de regresar al pueblo. Y se debe de trabajar con ese presupuesto de manera eficiente y transparente. Lo comentábamos ayer sobre el tema de los recursos, sobre la eficiencia y sobre cómo hacer y lograr esta transparencia. Es un trabajo en base a una disciplina financiera, en inversión en lo que verdaderamente requiere el pueblo, en pagar esos créditos que se quedaron. Es una deuda a largo plazo, pero sobre todo un pasivo circulante de 7,000 millones de pesos, pagarlo, no endeudarnos, no hemos pedido un solo crédito ni a largo plazo ni a corto plazo, y trabajar en finanzas sanas, trabajar en el combate a la corrupción, que es fundamental. Hablábamos el día de ayer en materia de extorsiones y cómo a lo largo de los años se normalizó la corrupción, y te decían cuando llegamos al gobierno, es que siempre ha sido así, es que pase mejor a la caja chica y entonces no se recaudaba. Hoy te puedo decir que hemos elevado la recaudación de manera impresionante y eso se traduce en bienestar. Ese es el objetivo de un gobierno, el bienestar de la gente, mejorar su calidad de vida. ¿Cómo se traduce en las finanzas sanas y cómo se traduce en una mejor calificación crediticia en inversión? Hoy tenemos inversión en Quintana Roo y estamos ya muy avanzados en esta diversificación a través del distrito financiero, y tenemos una gran cantidad de empresas que quieren instalarse ahí, que generarán más empleo, empleo bien pagado, empleo remunerado, empleo en donde tengan derecho a biencia, y el objetivo fundamental es que se traduzca en obra. Por ejemplo, vamos a invertir, gracias a esa calificación crediticia, a esas finanzas sanas, a esa disciplina financiera. En este año 2026 tendremos más inversión en infraestructura que lo que hizo todo el sexenio anterior que nos antecedió como gobierno. Así que así seguiremos trabajando. Además tenemos un gran liderazgo, somos claros y seguimos este liderazgo de nuestra presidenta, y sí, la honestidad da resultados. Gracias, gobernadora. Gracias, presidenta. Vamos ¿es sobre el tema? ¿Seguro? Sobre el tema. Gracias, presidenta. Karen Ballesteros, de Canal 11. Primero, saber si nos pueden detallar un poco más sobre cómo funcionan estos barcos sargaceros, qué características específicas deben tener para poder recolectar esta alga y si estarán funcionando todo el día. Almirante, pon el videíto del barco. Sí, los barcos son de tres tipos básicamente. El primero tiene que ver con los barcos oceánicos. Son barcos relativamente grandes, de más de 60 metros de largo. Tienen una capacidad de bodega importante. El Natanz, que es el que estamos ahorita operando, tiene capacidad para 200 toneladas. El Sargassum que viene tiene capacidad para 700 toneladas de sargazo. Estos barcos deben tener capacidad de bodega, y sobre todo los que más nos están funcionando son los barcos roll-on, roll-off. Son barcos que pueden subir vehículos para hacerlos más eficientes. Y adentro del barco se instala un sistema de recolección. Esas bandas que trae este barco son 4 bandas, como si fueran cadenas sin fin, una de la tortillería, que van recolectando el sargazo. Y se les ayuda con barreras dinámicas para acercarles más el sargazo y hacerlos más eficientes. Esos son los barcos sargaceros. Pueden operar 24 horas, hay que coordinarse, los muelles no siempre son exclusivos para ellos, entonces estamos trabajando, pero sí pueden operar 24 horas. Los otros barcos son barcos más pequeños, que son sargaceros costeros y de mediano tamaño, de pequeño tamaño, que permiten recolectar alrededor de las barreras de contención. Y también pescan en el mar, pero en aguas someras, donde no haya muchas olas, porque son barcos pequeños. Esos barcos tienen capacidad desde 8 toneladas hasta 40 toneladas de sargazo. Y también pueden operar 24 horas. Ahí tenemos que tener relevos, por supuesto la gente tiene que relevarse, pero funcionan 24 horas. Gracias. ¿Hay un estimado de cuántos empleos estarían generando con esta estrategia? Y también preguntarle, en otros lugares del mundo se han utilizado las bacterias para combatir el sargazo. Si este proyecto también se está aplicando en México. Está en estudio, todavía no es una realidad.
Una de las teorías que mencionó el señor Chapur es que ¿por qué ha aumentado el sargazo? Hay quien en este caso no puede decirse es esto. Todavía hay investigación científica. Entonces, hay quien habla del cambio climático. Como aumenta la temperatura del océano, pues entonces hay más reproducción de alga. Hay quien habla de que hay más nutrientes en el mar por la deforestación de la Amazonía, por ejemplo, y entonces llegó más nutriente. O por el uso de agroquímicos en el cultivo y entonces llegan más nutrientes al océano. Hay quien establece o quien ha investigado que todos estos fenómenos han hecho que la bacteria que se comía el sargazo ha disminuido y por eso hay más reproducción. Quizás son ciertas todas. Entonces, lo importante es seguir estudiando para poder atenderlo pues, de una manera más integral. Entonces, todavía no hay una investigación que nos diga, reproduciendo esta bacteria, disminuye el sargazo. Presidente, en 11 Noticias también publicamos una nota sobre el reciclaje que se le da al sargazo, precisamente con un emprendedor mexicano que hace sandalias biodegradables. En ese sentido, ¿con qué instituciones públicas y privadas se va a trabajar para poder darle este doble uso de esta manera al sargazo? Ya se trabaja, como bien dices tú. Ahí donde se lleva el sargazo, al muelle donde se lleva el sargazo por parte de la Secretaría de Marina, ahí hay muchas empresas que lo recogen y después lo reciclan, sea para producir tabiques, para producir concreto, para producir fertilizantes, para producir biogás, para producir sandalias. El objetivo, como bien dice la gobernadora, es tener muchas más empresas que se dediquen a este reciclaje. ¿Tendrán el estimado de justo el empleo que se generará pues con esta estrategia? Ya se genera mucho empleo, no sé, por ejemplo, los hoteleros, ¿cuánto empleo adicional tienen para la recolección del… Promedio, menos unos 60, 70 personas adicionales. O sea, 70 personas por hotel para la recolección del sargazo en la playa. Pero lo que queremos es que se diversifique. Por último, Presidenta, si me permite otra pregunta. El INEGI publicó este aumento del PIB del 1.5%. ¿Saber a qué? Sí, muy buena noticia. A ver, pone el cuadrito. ¿A qué le atribuye pues este aumento, este registro? Bueno, en este caso aumentó mucho la producción primaria, el sector primario, que tiene que ver con agropecuario, minería, en la producción. Tiene que ver tanto con si hay más producción en volumen, como se aumentan los precios. En particular, el precio del oro, la plata han ido incrementándose, eso también contribuye. Pero el sector primario aumentó de manera muy, muy importante y el terciario también, que son los servicios. Estos dos son los que han movido. Y en el caso de la manufactura, que venía cayendo un poco, prácticamente se contuvo esa caída. Y el crecimiento del segundo trimestre es 1.5% trimestral, y si esto se hace anual es 2.5% anual. Gracias. Es el último dato del INEGI. Muy buena noticia. Bueno, sobre el tema, la compañera. Muy buenos días, Presidenta. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa, segundo piso y Alcaldías News. Esta reutilización del sargazo, estamos hablando de cuántas empresas, al momento, cuántas empresas son las que están en un grupo, que son las que están utilizando este sargazo. ¿Cuántas empresas aproximadamente? 190 empresas, 190. O sea, 190 que no se hace. Perdón. Sí, hemos, junto con CECITI, sobre todo, y la Semarnat, estamos muy interesados en la circularidad del sargazo y por lo tanto hemos estado investigando conjuntamente tecnologías para la industrialización del sargazo. Hay 198 iniciativas a nivel nacional, 11 con un potencial ya de escalamiento industrial y 39 empresas en México que ya desarrollan productos. ¿Qué productos? Biogás, bioetanol, alginato de sodio, fucoldano, biofertilizantes como lo hace Carbon Wave,
maderas plásticas, laminados, biocarbono, óxido de grafeno, pinturas para recubrimiento selectivo, bioplásticos. Entonces sí estamos en eso y lo que queremos hacer es un inventario de empresas y luego, por supuesto, el polo de desarrollo de economía circular en Puerto Morelos, que es donde está llegando el sargazo que recolecta la Marina. Entonces ahí ya se puede lograr esa industrialización. Yo con Carbon Wave ya, con Félix ya estamos hablando de que sea la empresa ancla de este polo de economía circular y que vengan otras. Y también respecto a una pregunta que había del Caribe, sí estamos hablando mucho con República Dominicana, que son de los más preocupados, quieren comprar barcos sargaceros mexicanos. O sea, realmente sí hemos entrado en contacto con todos y ya tuvimos una primera reunión en Isla Guadalupe, donde estuvimos todos juntos. Entonces sí, la idea es la circularidad del sargazo. El sargazo es una macroalga con muchos nutrientes que nos puede dar muchos productos. Es una nueva área de industria. Muchísimas gracias, secretaria. También preguntarle, Presidenta, se está hablando, bueno, sí, de la adquisición de nuevos barcos sargaceros. ¿Esto para cuándo creen se logre? ¿Cuándo será posible? Uno ya se adquirió. Ok. No, almirante, si quiere. Un sargazo, ya viene, bueno, se llama sargazo, ese es su nombre. Ya está en Salina Cruz, estamos esperando nada más una ventana para cruzar el canal de Panamá y ya lo tendríamos en el Caribe en un mes. Los otros barcos se van a ir comprando el próximo año porque los barcos no es tan rápido adquirirlos. Y además después de eso hay que adaptarlos porque no existe un barco sargacero de patente, digamos así. Pero son barcos normalmente roll-on, roll-off. Estamos buscando las mejores condiciones, las mejores ofertas para que el próximo año tengamos más barcos. Por lo pronto vamos a armar tres tándems de sargaceros en alta mar, porque es un paquete, es el barco, su barrera dinámica, sus remolcadores, o sea, es un paquete que los pueda recolectar. Y los barcos sargaceros costeros, esos los fabricamos nosotros. Unos los hacemos solos y otros los hacemos con iniciativa privada. Perdón, ya que está al micrófono, una preguntota. ¿Tendrán el costo aproximado de la elaboración, de cuánto les cuesta el barco? Bueno, depende del tamaño, pero andan alrededor de los 250 millones de pesos. Ok, muchísimas gracias. Bueno, Presidenta, y también quería preguntarle… Pues nos platicaba también la gobernadora que pues el sargazo no nada más es en determinados puntos en Quintana Roo. No sé qué tanto haya afectado en esta época turística, en esta época vacacional, hacia el turismo y como también la vez que estuvo hace poco, que estuvo en Quintana Roo, también nos comentaron sobre el abrir ciertos lugares, como por ejemplo el Parque del Jaguar, abrirlo que sea público, que sea gratuito. ¿Cómo va esta estrategia del turismo? José. Gracias, Presidenta. Con su permiso, Presidenta, sí. El Parque Jaguar siempre ha sido gratuito, primero para toda la población, los tulumenses pueden acudir. La Presidenta y por instrucciones se hicieron acciones muy contundentes, ya entraron en vigor. El Parque Jaguar es gratuito para todos los visitantes nacionales y extranjeros. El único pago que existe, es único, es para la zona arqueológica. Para los nacionales son 80 pesos que se redujo la tarifa de manera histórica. Los domingos no se cobra para los nacionales y para los extranjeros tiene un costo de 265 de lunes a domingo. Entonces, la verdad tiene servicios espectaculares el Parque Jaguar, tiene museo, una zona gastronómica. Entonces, estamos trabajando junto con el Estado y obviamente Grupo Mundo Maya, porque verán muchas actividades culturales en donde las familias puedan seguir gozando. Los accesos de playa son gratuitos.
Eso es importante. Si tú llegas a una playa, es gratuito. Son 3 entradas, entonces hay movilidad eléctrica por instrucciones de la presidenta. Los tramos son largos y el sol, entonces hay opción de carritos eléctricos y se está trabajando en conjunto en diferentes acciones muy puntuales, pero ya está funcionando con las instrucciones de este pago y bueno, pues siguen entrando nuestros visitantes. Sí, ¿del turismo? Sí. Ok, bueno, al corte de mayo, recordemos que ya el 11 de agosto tenemos los datos del INEGI de junio, pero seguimos creciendo por arriba de la media. Llegamos a más de 42 millones de visitantes, que son un 8% más, y más de 24 millones de turistas. Tulum, es importante decir que viene su temporada alta. En octubre es la temporada alta de octubre-abril y estamos pues planeando todo para recibir a los visitantes. Pero pues vengan a México, es grandioso. Tenemos grandes números. Pasamos un mundial excepcional, una anfitrionía, una calidez y hicimos historia. Y esa historia tendrá frutos de manera inmediata porque hoy existe un motivo más para visitar este gran México. Gracias, secretaria. De nada. Presidenta, finalmente nada más, esta inversión que está anunciando el gobierno federal de 2,000 millones de pesos, solo es, no sé si tengan contemplado que puedan surgir cosas que no están previstas o solamente esto es para el plan del Sargazo. Este recurso es para más barcos, para más barreras, y para equipo en las playas públicas de recolección sustentable, vamos a decir así, que evite que se lleve la arena. Entonces, es para estas 3 acciones. Y los hoteleros en la costa que ellos tienen, aquellos que están en zona federal marítima, ellos tienen su esquema de recolección y estamos buscando las mejores prácticas de los hoteles que ya lo han hecho para que en todos lados se usen las mejores prácticas. Okay. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias. Sobre el tema de este lado. A ver. Gracias, buenos días. Arturo Pavón, de Efecto Colateral Estados Unidos y Chihuahua News. Preguntarles acerca de la investigación, se está haciendo investigación a nivel laboratorio para ver si es posible inhibir en algún momento la reproducción, porque vaya, todo esto es para poder contener, pero ¿habría la posibilidad de hacer investigación de laboratorio para que no se reproduzca de tal manera? ¿Quieres comentar algo? Preséntate para él. Buen día, muchas gracias. Con su permiso, presidenta. Sí, efectivamente, desde la Secretaría de Ciencia, como bien comentaba nuestra presidenta, tenemos un grupo de científicas, personas tecnólogas que están investigando en todas las áreas. Entonces, comentarles que estamos abordando todas las posibilidades para poder encontrar alternativas que no solo sean tecnológicamente viables, digamos, en el sentido de, esto se habla mucho de una bacteria que pudiera degradar el sargazo o algún otro compuesto bioquímico que pudiera degradarlo. Se están explorando todas las posibilidades, sin embargo, sí es importante decirles que las investigaciones están en curso y que es muy importante cuidar que también no tenga un impacto colateral, es decir, no podemos arriesgar, estamos hablando del océano, hay una gran biodiversidad en el océano, no podemos arriesgar que intentando, digamos, controlar el sargazo pudiéramos tener un impacto adicional. Entonces, por eso es muy importante ser cautelosos, lo estamos coordinando con los grupos de investigación para poder encontrar qué alternativas podríamos tener, no solo desde el control, digamos, en alta mar del sargazo, poder quizá controlar su reproducción, sino también cómo la podemos utilizar el sargazo ya capturado o incluso tener una disposición, una degradación muy rápida en los sitios de disposición final. Entonces se están abordando todos los temas. ¿Esa colaboración es también con otros países? En el grupo de investigación que tenemos planteado, que son, como bien lo mencionaba nuestra querida presidenta, son más de 150 personas investigadoras. En ellas hay universidades, instituciones nacionales y extranjeras. Tenemos colaboración con universidades de Estados Unidos, de Francia,
Francia y de Canadá y algunos otros que también se están sumando. Entonces, también es una invitación, de hecho, a la comunidad científica nacional e internacional a que se sume a nuestro grupo de trabajo y pues entre todos podamos seguir analizando estas perspectivas. Gracias. Presidenta, en el estado de Puebla se está trabajando con el lirio acuático ahí en el lago de Valsequillo. Se tienen grandes avances, incluso ya se presentaron algunas piezas de concreto, digamos como adoquines. ¿Será posible también utilizar esa tecnología para este caso? Son materiales distintos, es materia orgánica distinta. Entonces, cada una tiene sus propias soluciones. El lirio tiene sus características. Lo cierto es que la Secretaría de Ciencia, junto con algunos gobiernos de los estados, están trabajando y la Secretaría de Medio Ambiente en opciones diversas para el reciclamiento también de materia orgánica. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿ya cerramos o algo más? Una más. A ver, la última. Sobre sargazo, después hablamos de otras cosas. ¿También sobre sargazo quieres preguntar? Gracias, Presidenta. Buenos días a los señores aquí presentes. Tengo 3 preguntas, Presidenta, sobre el tema de sargazo, si me lo permite. La primera, para los titulares o los empresarios, quisiera saber cuáles han sido las pérdidas que generaron la llegada del sargazo a las playas y cuál será la reactivación del turismo y obviamente las ganancias a los hoteleros una vez que ya se está retirando el sargazo. Sería mi primer cuestionamiento. No ha habido grandes pérdidas, pero si quiere alguno de ustedes comentar. Adelante. No podemos hablar de pérdidas cuando Quintana Roo es el destino turístico de mayor demanda, de más éxito. Lo que puedo decir es que el sargazo nos está representando un costo adicional. Preguntaban hace rato cuánto gente lleva. En una muestra de 2,5 kilómetros, como tenemos el Moon Palace, mecanizado todo con las barreras y los barcos y demás, ocupamos 34 personas, con muy mecanizado todo, y cuesta 32 millones de pesos al año. Cuando vemos el beneficio que significa tener playas limpias, definitivamente no podemos hablar de pérdidas. Tenemos que hablar de otros temas como la promoción, como la seguridad, como la conectividad. Actualmente, si no se ve algún crecimiento inmediato es por el precio del combustible para líneas aéreas, que con todo lo que les ha subido, pues obviamente suben el precio del boleto. Entonces es un tema complejo que no lo quiero resolver, no porque se resuelva el sargazo, ya lo hicimos. Tenemos muchos frentes de trabajo y sobre ellos vamos. Entonces, no podemos hablar de pérdidas, sino de buscar mayores ocupaciones, mayores ingresos, mayor generación de empleos, y en eso estamos, es trabajo permanente. ¿Y qué porcentaje prevén en los próximos meses, una vez que se está combatiendo la captura del sargazo, por así decirlo? Mire, en la hotelería somos los más afectados por el precio del combustible. O sea, si el sargazo se acaba la temporada en un mes, el precio del combustible sigue caro. Si logramos la ocupación del año pasado, nos vamos a dar por bien servidos, porque los impedimentos de volar a destinos lejanos por el combustible se encarece de origen. Así que ha crecido el número de cruceristas, de viajeros fronterizos, y tenemos también nosotros que trabajar sobre la regulación de las plataformas que son una competencia desleal, pero ya los gobiernos, y en especial Quintana Roo, ya pagan más impuesto al hospedaje que los hoteles tradicionales, ya están viendo protección civil, ya pagan IVA, pagan impuestos sobre la renta, y se está trabajando en eso. Todo el año se trabaja en todo lo que va alrededor del turismo. Correcto, muchas gracias. Y la siguiente pregunta, Presidenta. Se está atendiendo el sargazo. O sea, el problema del sargazo se está atendiendo. Este año hubo más sargazo. El anuncio de hoy es para decirles, vamos a invertir todavía más en coordinación para poder atender la producción adicional de sargazo en el mar. Lo que dice el señor Chapur es, por la guerra en Irán aumentó el precio del petróleo
Correcto. Nosotros hemos estado trabajando y financiando el subsidio para que no aumente el precio de la gasolina magna ni del diésel. Sin embargo, en muchos otros países no se hace lo mismo y aumenta el costo de la turbocina, que es el combustible que se utiliza para los aviones. El aumento en el precio de la turbocina pues ha sido de 20, 30%. Entonces, ¿qué es lo que hacen las líneas aéreas? Aumentan el precio del boleto, porque aumentó el precio de la turbocina. La turbocina que se vende en el mundo, porque un avión que viene de Estados Unidos carga turbocina en Estados Unidos. Entonces, esto pues ha tenido un efecto en turismo internacional, pero es el precio de la turbocina, no es el sargazo. Claro. Entonces, pueden ir todos los vacacionistas a las playas de Quintana Roo. Hay muchísimas playas limpias y para garantizar que sigan limpias y que todavía aquellas que no hemos podido atender las atendamos, pues es este programa integral. Sí, perdón por no presentarme, soy Marco Antonio Olvera del portal Hidalgo News. Tengo dos preguntas. La siguiente es para la gobernadora, o quizá también pueda participar la señora de la Semarnat, la titular. La doctora. La doctora, perdón. Alicia Bárcenas, que además es excelente como embajadora cuando fue. Yo también soy señora, soy doctora. En ese sentido, madre y abuela. Quisiera preguntarle a la gobernadora que además del sargazo, no sé si su gobierno está trabajando también para el tema de las plantas tratadoras de agua, porque eso es muy importante por el tema de los desagües de hoteles, los desagües de unidades habitacionales, porque tenemos que tener cuidado en las playas y por supuesto que esas aguas no lleguen a las costas. Ese no es problema en Quintana Roo, ese no es un problema en Quintana Roo. O sea, el tema del reciclamiento de agua lo tienen bastante desarrollado, ese no es problema en Quintana Roo. Ok, gracias, presidenta. Buenos días. Gracias. Vamos, la última del sargazo. A ver acá, Carlos, que está de este lado. Doctora, buen día para todos. Carlos Tumán de 4 Media Telecomunicaciones Veracruz. Consultarle rápidamente pues, a la Secretaria de Medio Ambiente que le sabe al tema, fue segunda de Kofi Annan hace muchos años en el tema internacional. Se hablaba de la estrategia del sargazo, se habla por ahí de un barco que está buscando República Dominicana comprar. Es preguntarle si en este evento que se va a tener con los países en septiembre, octubre, si no mal recuerdo, se podría tener una estrategia ya coordinada de lo que es los países de Centroamérica y del Caribe para la contención del sargazo. En ese sentido, secretaria, preguntarle si nos puede hablar al respecto, si va con esa idea o cuál es la idea que se tiene en este Congreso, por favor. La idea es, con el permiso de la señora presidenta, la idea es que vengan los países caribeños afectados por el sargazo. ¿Cuáles son? Bueno, está República Dominicana, está Jamaica, está Barbados, las pequeñas islas también, que son territorios franceses, por ejemplo, Guadalupe, Martinica, etcétera. Pero también queremos invitar a países que nos pueden ofrecer ayuda para poder controlar también las causas que originan el sargazo. Brasil es un caso, porque los fertilizantes que se están desahogando en el mar, precisamente la falta de tratamiento del agua en el Amazonas está generando estos nutrientes. Entonces queremos que venga Brasil para que también nos ayude a controlar desde las causas. Y también queremos traer a las mejores tecnologías. ¿Quiénes tienen barcos interesantes? Japón. Japón tiene unas embarcaciones, incluso barcos balleneros que ya no se capturan ballenas, que pueden ser muy interesantes, pueden ser reconfigurados para recolectar sargazo. La idea de esta reunión entonces es traer a los países, traer a empresarios caribeños, la Unión Europea con todos sus fondos de inversión. Nosotros acabamos de crear el Fondo de Capital Ambiental con la CAF. La idea es juntar financiamiento, empresarios y gobiernos para lograr una acción articulada. La mayoría de los caribeños quisieran que en México se establecieran las empresas tratadoras de sargazo y ellos y que les podamos en cierta forma brindar ese servicio
pagándonos, por supuesto, porque ellos no tienen escalamiento como nosotros sí podríamos lograrlo en el Parque de Economía Circular, por ejemplo. En Centroamérica no está llegando el sargazo, curiosamente, tanto como sí en el Caribe y, por supuesto, en nuestra playa de Quintana Roo. Esta sinergia, ¿cuánto costaría, secretaria? Esta sinergia que nos está comentando, de esa estrategia, de esos países, ¿en cuánto se valoraría esta estrategia Pues es lo que vamos a construir. Precisamente el 1 y 2 de octubre que vienen todos estos países, también viene, la Unión Europea está financiando gran parte de esta iniciativa, la cooperación alemana, la cooperación francesa, la cooperación de varios países, están el JICA de Japón, o sea, queremos traer justamente para armar la estrategia y calcular cuánto puede costar el poder actuar de manera conjunta entre todos los países. Por supuesto, Relaciones Exteriores tiene que estar con nosotros. Perfecto. Pues doctora, abusando del uso del micrófono, ayer se dio a conocer una resolución que habla sobre el PRI y Alito Moreno, si nos da algún comentario. Vamos con la regla, Bueno, vamos a despedir a nuestros invitados para que nos podamos quedar a contestar las preguntas. Vamos a sacar una foto. Por favor. Bueno, a ver, seguimos con las preguntas en lo que se despiden nuestros invitados. Bueno, vamos, ahora sí, el INE, ¿qué decías? El micrófono. Perdón, doctora. Si nos da su opinión respecto a esta resolución del INE ayer en lo que es una comisión, pues se ordena al PRI, en este caso Alito Moreno, el retirar de las redes sociales y de sus dichos los términos narcogobierno, también narcopartido, refiriéndose obviamente al tema de Morena. Si nos puede hablar al respecto, por favor. Pues qué bueno, porque el INE tiene la responsabilidad, pues, de que la disputa política sea con verdades y que no haya de cualquier partido, no porque haya sido el PRI, un uso de noticias falsas, de argumentos sin fondo en el debate político y que sea más bien propositivo, que no sea de agresión. Entonces, todavía tienen ellos la posibilidad de ir al tribunal, pero me parece bien que el INE pues esté cumpliendo con su función. Y ya regresando al tema de turismo, por aquí que está, creo que sí se quedó la secretaria de Turismo, que nos puede hablar sobre el gasto total de viajeros internacionales en esos primeros meses del año. Por ahí había también una nota que hablaba que en la primera semana de este periodo vacacional pues había habido una baja en cuanto a llegada de turistas a Tulum. Si nos puede desmentir esta información. Con su permiso, creo que podemos poner una infografía de los datos del turismo. Primero decir que este mes de mayo es importante decirlo porque los números van muy bien. Tenemos 4 récords históricos solamente en el mes de mayo, tanto en la llegada de visitantes, que es 8.8 millones solamente en el mes de mayo,
más de 3.92 millones de turistas que representan 6%, cruceros 14% y la derrama económica que también dan los cruceristas. Aquí tenemos los 3 indicadores principales de enero a mayo que son los más recientes. Lo que les comentaba son 8.8% más en llegada de visitantes internacionales, 42.87 millones que pues versus el periodo anterior representa un 8.8%. Eso es un récord histórico en el acumulado. Lo mismo que en la llegada de turistas, que recordemos que son los que pernoctan, que alcanzamos 20.39 millones, 5.3%. En la media estamos creciendo. Y la derrama económica son 15.869 millones de dólares. Es decir, no incrementamos, no se disminuyó, versus el mismo periodo. ¿Qué está pasando? Son factores, como lo comentó la presidenta, en el tema del turismo aéreo. El turismo aéreo es el que gasta más. Hoy los viajes son de más cortos y de menos días. Entonces, eso hace que la derrama pues tampoco tenga tanto movimiento. Pero estoy segura que en el mes de junio, como lo han escuchado, tengamos un 10% más de visitantes y también genere un porcentaje alto de turistas. Rápidamente, aprovechando con el tema del Mundial, los números que se dieron en el Mundial, superaría el récord que se tiene previsto de visitantes para este año, doctor. Todavía no están los datos cerrados de junio y luego de julio del INEGI. ¿Es INEGI o es? Sí, del INEGI, para poderlos dar. Pero hubo mucho más turistas. O sea, sí fue un éxito el Mundial, en las 3 ciudades y en otros lugares del país. Pero ya los números exactos, en unos meses en unos días se va a dar a conocer el resultado de junio y después de julio. ¿Qué nos ha afectado en llegada de turistas extranjeros? Si en algo nos ha afectado es el precio de la turbocina en avión. Sin embargo, hay más turistas también que llegan por otras vías. Doctora, muchas gracias. Bueno, vamos de este lado. A ver, la compañera que lleva varios días queriendo. Sí, gracias. Buenos días, señora presidenta, buenos días a todas y todos. Elida Fernández, de Noticias del Movimiento Conciencia y colaboradora del canal de noticias Animales con Derechos, Uniendo Causas, Conectando Derechos. Traigo una sola pregunta y un comentario. A la pregunta permítame darle contexto. Señora presidenta, el 28 de abril de 2025, en este espacio de la Mañanera del Pueblo, le solicitamos que recibiera el proyecto de Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales que mandata nuestra Constitución, elaborado por el Movimiento Conciencia. En aquella ocasión le expresamos que únicamente bajo su conducción tendríamos la certeza que dicha propuesta sería debidamente analizada y canalizada a las instancias competentes para su eventual consideración. Usted aceptó el documento y respondió afirmativamente, instruyendo su revisión y análisis tanto a la Semarnat como a la Consejería Jurídica. El pasado 13 de julio, la senadora Maqui Esther Ortiz Domínguez, del Partido Verde Ecologista, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, encabezó una reunión con el propósito de presentar el proyecto de dictamen para expedir la Ley General en materia de bienestar, cuidado y protección de los animales. La senadora informó que el proyecto de dictamen analiza 18 iniciativas presentadas por 52 legisladoras y legisladores de todas las fuerzas políticas, además de 40 propuestas provenientes de la Cámara de Diputados. De igual manera, señaló que el proyecto recupera las conclusiones derivadas de los foros realizados durante 2025, a los cuales no fuimos invitados. Asimismo, la propuesta de ley que le confiamos, señora presidenta, desde el Movimiento Conciencia, no fue considerada para el proyecto de dictamen, fue simplemente ignorada. Nos dirigimos nuevamente a usted, señora presidenta. Nuestra intención no es reclamar protagonismo, sino manifestar que tras un análisis realizado por el Movimiento Conciencia, consideramos que el proyecto de dictamen difundido por la senadora Ortiz Domínguez no solo no refleja aquello por lo que tanto hemos luchado, sino que en diversos aspectos resulta diametralmente opuesto. ¿Cuenta esta ley con propuestas claras para tratar de evitar que se repitan casos como el tigre Kenzo o la osamina? Consideramos que no.
En materia de prácticas educativas con animales vivos, busca nuestro país estar a la altura de las naciones más avanzadas y evitar que semestre tras semestre se repitan casos como el del Instituto Politécnico Nacional, donde se rescataron conejos destinados a una muerte cruel e innecesaria. Consideramos que no. El proyecto ni siquiera contempla la objeción de conciencia para estudiantes y docentes, una omisión que dista de ser un asunto menor. ¿Es ético proponer métodos mecánicos como una forma de eutanasia? Consideramos que no. Una redacción ambigua sobre la eutanasia como la que aparece en su texto, sumada a un lenguaje obsoleto, podría dar lugar a interpretaciones discrecionales y abrir la puerta a prácticas como matar a golpes a un perro o a un gato, o como se refieren ellos, matar a los animales adiestrados o usados para prestar servicios de guardia y protección por la imposibilidad de reubicación. E incluso propone prohibir que un niño o una niña se despida de su compañero de vida. Respecto a la gestión de perros y gatos, la propuesta establece métodos claros y cuenta con un plan integral como el que le entregamos, señora presidenta, para reducir su población de manera ética y eficaz. No, consideramos que no. Por el contrario, podría significar un retroceso frente a logros como la estrategia Cera, implementada en el Estado de México, la cual hoy es un referente a nivel nacional. Por lo antes expuesto y mucho más, invitamos a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, al Congreso y a los 3 órdenes de gobierno, al foro del Movimiento Conciencia a realizarse en la Secretaría de Gobernación. En este espacio se buscará generar conocimiento, reflexiones y propuestas éticas viables y progresistas bajo los más altos estándares nacionales e internacionales en derecho animal. Señora presidenta, la Consejería Jurídica nos ha informado que el Ejecutivo Federal no presentará una iniciativa de ley. Ante este escenario, la pregunta es, ¿consideraría usted pertinente que se tome en cuenta para el proyecto de dictamen la propuesta de Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales del Movimiento Conciencia, toda vez que dicho colectivo impulsó y acompañó el proceso que derivó en la histórica reforma constitucional en materia de protección animal? Tiene que hacerse. Aquí le pido a Alicia. Efectivamente, la propuesta actualmente la tenía el Senado con Maqui Ortiz y ha pasado también a la Cámara de Diputados con Gaby Benavides. La propuesta está, todavía existe, no se ha hecho todavía el dictamen final. Nosotros hemos participado con la Consejería Jurídica, con SADER, Semarnat, y sabemos que hay preocupaciones que queremos que se incluyan, no están excluidas de ninguna manera. Así es que yo tomo muy en cuenta lo que usted nos presenta y le propondré a la Cámara de Diputados y de Senadores, ahorita a la Comisión Permanente en realidad, para que tengamos una reunión con ustedes y revisen dónde está la ley en este momento y qué es lo que le falta. Una de las cosas que estamos tratando de hacer también es definir bien las competencias federales, estatales y municipales, porque cada uno de nosotros, de las instancias, va a tener responsabilidades diferentes. Pero tiene razón, hay cosas que no están incluidas. Uno de los grandes temas que está en debate es cómo, digamos, el tema de la eutanasia, que no es eutanasia en realidad, pero ese es un tema a debatir. También nosotros tenemos dudas al respecto, así es que quiero invitarla a que sigamos trabajando. La ley todavía no está, el dictamen no se ha hecho, está con Maqui Ortiz y con Gaby Benavides. Muchísimas gracias, secretaria. Aprovechando algo muy breve, para recordar que está pendiente el foro para abrir la conversación para la iniciativa de reforma constitucional por los derechos de la naturaleza. También esto le entregamos la propuesta a la presidenta. Creo que es tiempo de abrir esta plática y de sentarnos sobre esa posibilidad. Eso sí, le toca a la presidenta, porque es constitucional lo que ustedes proponen, el derecho a la naturaleza. A ver, vamos a pedirle aquí a los secretarios, a la secretaria, a todos, que hagan una reunión en Semarnat para que se invite desde Semarnat a las presidentas de las comisiones, a los diputados y diputadas, senadores y senadoras que han estado en esta discusión y a ustedes y a la Secretaría de Gobernación y Consejería Jurídica para que esta propuesta que me hicieron sea tomada en cuenta para la ley. Muchísimas gracias, presidenta. Y un último comentario,
si me lo permite, es muy breve. El pasado 22 de abril, durante la conferencia matutina, le pregunté si sería posible adoptar a nivel nacional, con motivo de la Copa Mundial de Fútbol 2026, el lema surgido en el Estado de México: la mejor jugada es adoptar. Usted respondió favorablemente, señalando que se tomaría como una de las promociones adicionales del Mundial, e instruyó a la licenciada Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México para la organización de la Copa Mundial, para atender este asunto. Sin embargo, la respuesta por parte de la Oficina de Coordinación fue que habría que darle trámite con Profepa y Semarnat por los temas que involucra promover la adopción responsable de perros y gatos. Es una competencia de dichas dependencias. El Mundial ha concluido y con ello también se perdió una oportunidad histórica para impulsar una campaña nacional a favor de la adopción. Nuestra única intención fue apoyar a miles de rescatistas de perros y gatos que enfrentan diariamente las consecuencias de la crueldad y el abandono, personas que han entregado su vida y patrimonio a esta causa y que viven la constante dificultad de encontrar hogares para los animales rescatados en un país donde la cultura de la adopción aún enfrenta importantes desafíos. Por ello, sugerimos respetuosamente a la señora Gabriela Cuevas asista al foro informativo y de análisis arriba mencionado, con el propósito de adquirir conocimientos respecto al tema. Muchas gracias. Ya fue más complejo incorporarlo en el Mundial, pero eso no quiere decir que no vayamos a hacer campañas. Entonces, nos ponemos de acuerdo. Muchísimas gracias, señora presidenta. ¿Cuándo es la reunión en Secretaría de Gobernación? Todavía está por definir la fecha. Ah, bueno, entonces hablamos con Rosy Isela y Alicia, si te parece. Se convoca conjuntamente para la ley y también la parte de la campaña, Belmont, para que tú coordines la campaña de adopción. ¿Te parece? Muchísimas gracias, señor presidente. Vamos. A ver, Hans. Buenos días, presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle, el PRI y el PAN que no apoyaron una condena legislativa, argumentando que solo era discurso y otras cosas tantas, una condena para apoyar a nuestros migrantes, en Estados Unidos por la criminalización y obviamente lo que están padeciendo por parte concretamente de la ICE. Quisiera su opinión. Pues es parte de la hipocresía, la verdad, porque la defensa de las y los mexicanos en Estados Unidos pues debe ser conjunta. Incluso hubo una iniciativa que planteamos en donde se juntaron todos los partidos en el caso del Senado, no así en la Cámara de Diputados. Entonces, no tendría por qué ser un asunto ni de debate. La solidaridad, el apoyo, el reconocimiento a nuestros paisanos y paisanas, pues tendría que ser automático. Bien, presidenta. En otro tema, preguntarle, bueno, aquí ya se presentaron el impulso para la defensa de las audiencias. Usted ya se ha expresado suficiente, pero quisiera yo comentarle, entrar en una reflexión, porque ha habido obviamente un gran debate, de eso se trataba, pero creo que no se trataba de mentir en torno a la iniciativa para la defensa de las audiencias. Y es lo que ha estado pululando bastante. A mí me ha llamado la atención porque me he puesto a revisar expresiones, programas de quienes se oponen y saber cuál es la argumentación. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, que una conductora de radio que fue callada con el PRI, con el PAN, con los gobiernos del PRI y del PAN, prácticamente está criticando el derecho a las audiencias, la defensa del derecho de las audiencias a pues que no se le mienta, a saber precisamente los contenidos de que se difunden en medios de comunicación, y me llamaba este tipo de reacciones por parte de este tipo de periodistas que fueron defendidos incluso por la sociedad misma en su momento, porque fueron cesados de sus programas en este caso de radio. Y hay otro que me llamó mucho la atención, quisiera citarlo porque esto es parte de las contradicciones que encontré, que es uno de los mayores intelectuales de la derecha del país, donde dice, es un tuit de Krause, que dice: proceso la jornada vuelta Radio Red
y muchos otros medios que lucharon por la democracia en tiempos del PRI estarían censurados por el régimen actual, que ya no esconde su vocación totalitaria, lo demás. Pero aquí, más que solamente citarle el tuit, es comentarle, por ejemplo, dice, estarían censurados, no censurando, perdón, estarían censurados. La jornada incluso está aquí presente, siempre me refiero No, como déjate reportero. tú eso, TV Azteca, ¿cuándo lo hemos censurado? Entonces, me llama mucho… O Aristegui, ¿cuándo lo hemos censurado? O cualquier medio. Cualquier medio, díganme ustedes, ¿cuándo se ha censurado? Una cosa es que no estemos de acuerdo con lo que publiquen y aquí hacemos derecho de réplica, y otra cosa muy distinta es lo que se hacía en el pasado, que se hablaba por teléfono con los dueños y se les decía, corre a este conductor porque está hablando mal de mí, o se les llamaba a la oficina del coordinador de comunicación social, se les ofrecía recurso para que cambiaran su línea editorial. Nunca se ha hecho eso, ni es la pretensión con los lineamientos. Lo que está en los lineamientos está en la ley. Eso tiene que quedar muy claro. La ley que se aprobó fue con el acuerdo de la CIRT. La comisión, la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, participó en las discusiones para la aprobación de la ley. Estuvieron de acuerdo. Incluso se hicieron mesas de trabajo para modificar artículos para que pudiera salir una ley en donde hubiera un acuerdo básico con todos. Ahora que salen los lineamientos dicen que hay censura. Además, no se han publicado, se ha publicado para consulta pública. Todavía se pueden modificar si hay alguna discusión, pero ya salieron todos a decir que hay censura y que pretendemos censurar. Nunca ha habido más libertad de expresión que ahora, lo puedo asegurar. Hay una televisora que se dedica todas sus 24 horas a hablar mal del gobierno. Hay radiodifusoras que pueden tener un programa ahí medio plural, pero sus conductores o algún otro hablar mal del gobierno. ¿Cuándo hemos buscado su censura? ¿Cuándo hemos pedido que se mueva a un conductor, a un opinólogo? Muy distinto es que desde aquí, digamos, no estamos de acuerdo, hay detector de mentiras, esto es mentira, es falso lo que publicaron, no estamos de acuerdo en lo que se está diciendo y aquí damos nuestra versión, porque si no existiera la mañanera, pues entonces no tendríamos derecho de réplica, porque cuando uno le pide a un medio, a pesar de que es ley, que publique en el mismo tamaño o con el mismo tiempo una réplica, no lo hace. Entonces tenemos la mañanera para debatir, para discutir, para poner nuestros puntos de vista y para defender el proyecto de nación que representamos. Pero no hay censura ni habrá censura porque es nuestra convicción. Pero todo el régimen autoritario. Nunca hablaron del régimen autoritario cuando se reprimió a los maestros. Nunca. Y ahora hablan de un régimen autoritario porque supuestamente queremos censurar de una ley que se discutió y estuvieron de acuerdo. Y ahora se pone a disposición de la opinión pública, de la gente, del pueblo, de incluso los medios, los lineamientos. O sea, esta discusión ni siquiera se han aprobado. Y hay mesas de trabajo y hay personas que pueden opinar. Pero censura jamás, si no estamos de acuerdo nosotros con ello. Incluso hay titulares donde dice, nos consultan la imposición. Ese tipo de fraseo a mí me llama mucho la atención
si ya es una imposición como te están consultando. Es decir, hay este tipo de cosas que me llaman la atención. Y puntualmente, Presidenta, también decir, ¿no?, el pasado, que yo creo que es muy importante, y esa es mi pregunta, ¿por qué no plantear, por ejemplo, en su momento, en los años, digamos, más duros del PRI, se censuraba con PIPSA, que era la empresa estatal que proveía de papel, que era la forma, bueno, la prensa, obviamente, pues la utilización de la materia prima, o el tema de la propia autocensura que se pactó con Calderón, precisamente para que ya no se hablara de ciertos temas, concretamente el tema de la violencia, o cuando prácticamente pues salió exiliado, sigue en el exilio, el periodista de Radio Red, Gutiérrez Vivó, precisamente incluso señaló al propio Calderón de intentar asesinarlo. En fin, podemos estar hablando de varios casos muy concretos, o la destrucción del Excelsior, bueno, del ataque contra Excelsior, mejor dicho, la dirección, ya después pues dejó de ser cooperativa y la vendieron. En fin, si se hace un recuento de todo lo que en estos regímenes el PRIAN finalmente fue la prensa y cómo prácticamente fue sometida, no sé, pero para nada se respetaba el derecho de las audiencias, no existía, o sea, no existía ni la consideración de lo que se escuchaba, lo que se veía, lo que se leía por parte de la ciudadanía. ¿Por qué no hacer un recuento de este tipo de cosas? Y yo lo digo porque además es otra, y con esto finalizo y quisiera su respuesta. En estos ataques, porque para ellos son análisis, a veces me parece que una falta incluso de elementos para analizar, comparan a la mañanera, a este espacio que es pues de difusión de las acciones, de preguntas y respuestas. Decía ayer en un programa, es que la revista que tiene, por ejemplo, la presidenta, o sea, comparándolo con un programa matutino, dice, entonces también que se le revise como pues si fuera… que no la vean, tienen esa atribución, ver o no ver la mañanera. Nosotros tenemos un espacio para difundir los resultados del gobierno y las acciones, como el día de hoy. Hay un problema en Quintana Roo, en las playas, que está creciendo. ¿Qué hacemos? Lo atendemos. E informamos al pueblo de México cómo lo estamos atendiendo y cómo lo vamos a seguir atendiendo. Si no tuviéramos este espacio, díganme qué medio va a sacar la atención del sargazo, que es un tema muy relevante para el sureste de México, por parte del gobierno. Probablemente ninguno. La mañanera tiene una virtud, hablamos de manera directa. Están ustedes, que son medios alternativos, medios de radio y televisión, medios escritos, son medios de comunicación. Nosotros tenemos un espacio a través de la posibilidad de las redes sociales de hablar de manera directa, sin intermediarios. Y aparte en el debate, pues hay aquí periodistas que no están de acuerdo con nosotros, reporteros que sí, en algunas cosas están de acuerdo, en otras no, y se hace debate. Preguntas. Esa es la mañanera, y es la mañanera del pueblo, porque informamos de manera directa al pueblo. Y hay preguntas, respuestas. Quien no quiera ver la mañanera, pues que no vea la mañanera, ¿verdad? Ahora, muy importante, nosotros creemos en la libertad de expresión, hemos luchado toda nuestra vida por la libertad de expresión. La ley que se aprobó es para que las audiencias tengan el derecho constitucional a la información. El derecho de las audiencias no lo inventamos nosotros, se discute desde hace años en México, añísimos. El senador Corral fue uno de los que en su momento defendió el derecho de las audiencias, pero igual lo defendieron muchos periodistas y mucha gente, decir, ¿cómo hacemos para que los medios de comunicación
que solamente tienen información parcial o de un punto de vista, podamos nosotros quejarnos, podamos decir esto no es verdad, para poder tener derecho al acceso a la información. Entonces, ¿qué se propone en la ley? Una persona nombrada por la propia empresa para que sea la receptora de estas quejas sobre el derecho a la información. Lo que se ha puesto en discusión es el tema de las multas. Eso venía desde la ley, pero está a consulta. ¿Y quién aplica las multas en todo caso? Eso está a consulta, está a debate. Desde el gobierno, de ninguna manera, jamás, ¿cómo creen?, vamos a querer censurar. Si hubiéramos querido censurar, ya lo hubiéramos hecho porque están los instrumentos, incluso la interpretación legal. No lo vamos a hacer nunca porque no creemos en ello, por convicción. Pero sí creemos en que el pueblo, la ciudadanía, tenga derecho a la información. Por eso se habla del derecho de las audiencias. Y es algo que no nos inventamos nosotros. Es internacional y particularmente en México desde donde más discusión hubo fue en el 2008, por ahí, ¿no? También Movimiento 130. También. Gracias, presidente. Gracias. Vamos por acá, vamos a tomar dos más ya para cerrar. Aquí. Gracias, presidenta. Buenos días. Soy Jonathan Lozada en la red y Máxima FM. Solo me quería referir rápidamente al tema de la mañanera, ahora que lo han mencionado y que está muy comunicado o muy abordado en los medios, porque además soy investigador de la comunicación y la comunicación es un fenómeno circular, no es únicamente informar. Y es realmente no únicamente la primera vez en México, y en el mundo probablemente, donde el fenómeno sucede de esa manera. Es una comunicación en la que se permite no únicamente vertir la información, sino también contestarla del otro lado. Es una apreciación simplemente que quería hacer. En mi primera pregunta, presidenta, el tema que ha manejado el INEGI, que ha publicado con este crecimiento del 1.5%, estos indicadores también del ámbito turístico, esta fortaleza económica que se ha mostrado durante estos primeros 6 meses del año, pues son un punto de partida importante en lo que México está haciendo en este momento y en sus políticas públicas. La pregunta es cómo se visualiza el resto del año para mantener esa celeridad o para mantener y probablemente llegar a otro punto de buen puerto en el ámbito de la economía. Mejor, porque hay algunas obras públicas que van a tener un impulso mayor en el segundo semestre, que se están licitando y que van a tener un mayor impulso. Y ustedes saben que la obra pública y la construcción pues es quizá uno de los motores más grandes para el desarrollo económico. La vivienda para el bienestar y las obras públicas van a tener un impulso mayor en el segundo semestre y eso va a ayudar mucho. En otro tema, presidenta, recientemente en Chiapas, me voy a referir a Chiapas en este momento, el INAH documentó un nuevo hallazgo de una cueva extraordinaria en Cintalapa, Chiapas. Se encuentra, por cierto, cerca del famoso Arco del Tiempo. Se encontraron 13 ofrendas y más de 179 objetos de la cultura zoque, los cuales, por cierto, se encontraron intactos por más de 1,300 años. La comunidad local, de hecho el lugar lo encontró un guía de turistas y la comunidad lo protegió hasta que dio aviso al INAH. Habla esto, pues me parece extraordinario, una suerte de conciencia de la comunidad, del patrimonio cultural que seguramente estiman valioso y que a final de cuentas pues fue el propio INAH quien a través de sus investigadores, del doctor Josué Lozada, por cierto, se encargaron de la investigación y hoy en día pues es parte me parece de un
punto muy ejemplar de cómo la comunidad pues puede ser parte también del cuidado del patrimonio y del evitar también los saqueos que durante mucho tiempo han sucedido en nuestro país. Presidenta, ¿se puede hablar de una política pública, se podría impulsar una política pública que vaya además enfocada a la concientización, a la mayor brindar mayor información también a las comunidades de su propio patrimonio como parte de la estrategia? Lo tienen, yo creo. Perdón. Si alguien cuida su patrimonio cultural, son las comunidades indígenas. El saqueo vino de otro lado, no vino de las propias comunidades. Y ayer hay una repatriación también de nuevas piezas. El trabajo que hace el INAH es extraordinario. Aquí José Alfonso nos ayuda mucho también en la coordinación del gabinete cultural y particularmente este de su descubrimiento es asombroso. Entonces, vamos a pedirle a Lina que informe más sobre este descubrimiento. Finalmente, Presidenta, se ha publicado hoy, autoridades de la Ciudad de México han ofrecido un combate total, han dicho, a las redes de despojo de inmuebles, un tema complejo, un delito además que es muy complejo y una red, un entramado que parece sofisticado, toda vez que en los delitos de despojo no únicamente ocurre que personas van e invaden todas las veces las propiedades de otras personas, sino que en algunas ocasiones hay escrituras falsas, registros públicos falsos, registros inscritos, una serie de artimañas ahí puestas de tal manera que resulta muy difícil incluso en ocasiones para el propietario legítimo demostrar que es propietario legítimo porque ya hay una serie de cosas. Aquí hay una acción del gobierno de la Ciudad de México, bueno, de la Fiscalía de la Ciudad de México, y el caso está presente en diversas entidades y no es que en todo el país. Hemos nosotros registrado también en nuestros espacios informativos casos en Chiapas, ¿no? En Chiapas hay un trabajo así muy concreto, como lo ha mostrado también la Fiscalía de la Ciudad de México, la misma Fiscalía del Estado de Chiapas ha trabajado por ello, el Poder Judicial lo ha también tocado. Pero mi pregunta es, en este sentido, así como el delito de la extorsión que competía de alguna manera a instancias locales, fue tomado por la Fiscalía General de la República como un delito que también puede abarcarse desde lo federal, ¿podría hacerse una revisión con relación a otros delitos como este que tienen como mecanismos aparentemente sofisticados y complejos para poder considerarse un delito grave a nivel federal? Hay muchos estados que han trabajado eso, también Quintana Roo, por ejemplo. Quintana Roo tuvo muchos años un problema relacionado con el registro público de la propiedad y Mara ha estado trabajando en ello y muchos otros gobernadores. Nayarit hizo recientemente una recuperación de tierras también muy importante y qué bueno que la ciudad está también tomando este tema. Desde la Agencia Digital estamos apoyando para digitalización de catastros, de registros públicos, para poder ordenar la propiedad. Y aparte, pues hay asuntos delincuenciales de alguien que usurpa alguna persona o que invade alguna propiedad. Pero qué bueno que la ciudad lo está haciendo. No sé si tú quieras comentar de lo que se ha hecho en Quintana Roo. Sí, en el desorden se genera la corrupción. Y la importancia, como dice nuestra presidenta, del apoyo federal que nos ha ayudado muchísimo a digitalizar los catastros. A mí me tocó desde que era presidenta municipal y ahora como gobernadora, y digitalizar el registro público de la propiedad con estos sistemas que hay ahora de alertas en donde si tú tienes legalmente un título, una escritura, puede darte una alerta cuando alguien quiere moverlo, que eso sucedió a lo largo de los años. Nos pasó mucho tiempo en Quintana Roo, no nada más con terrenos o predios de un empresario o de una sociedad, una persona de sociedad civil o de un ser humano entre otros seres humanos, sino también de terrenos nacionales. Desde el origen que se inventaron títulos apócrifos y cuando empieza a estudiar la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano
o el Tribunal Agrario se dan cuenta que no existe, ese título no existió, te das cuenta que esto se da desde hace mucho tiempo. Entonces, quitar la corrupción a través del orden y la digitalización, que es lo que hicimos en Quintana Roo, y que sea el delito de despojo grave, con penas altas, para que aquel que lo quiera hacer, que lo dije hace un momento, cuando se cometían estos delitos, la respuesta es, pues siempre ha sido así y no pasa nada. Y la puerta giratoria, hoy el delito en Quintana Roo es penado, muy penado, y hoy hay un orden y estamos resolviendo cosas todavía de tiempo atrás, de la mano con el gobierno federal, para llegar al origen de quién es el titular o quién es el legítimo dueño, quizá el gobierno federal, quizá un civil, quizá un empresario, y no estamos trabajando, pero sin duda alguna combatir la corrupción es a través del orden y la digitalización, ¿no? Gracias, presidenta. Gracias. La última pregunta, si les parece. A ver, aquí la compañera. Gracias, presidenta. Mariana Madrid, del Mexicano, Diario Regional de Baja California. Precisamente sobre la entidad. Presidenta, la situación entre la gobernadora Marina del Pilar y el exgobernador Bonilla, esta disputa por los audios, y que incluso pues creo que la gobernadora ya puso una denuncia, ¿no considera que puede mermar, que puede afectar la alianza en la entidad rumbo a las elecciones de 2027? Y sobre este tema, saber si el martes que la vio, pues la gobernadora tuvo oportunidad de comentarle algo sobre el tema. No, pues fue nada más el evento el operativo Cuculcán que se hizo para el Mundial. Ya no tuvo oportunidad de platicar con ninguno de los gobernadores que estuvo presente. Yo creo que no corresponde a la mañanera. Tienen que resolver sus temas y ya le toca en todo caso a Morena o al PT definir las alianzas. Gracias, presidenta. En otro tema, ¿no considera que es momento de ya ponerle un límite a estos ataques constantes que vienen de funcionarios de Estados Unidos? En esta ocasión fue un congresista republicano quien la acusó directamente a usted de socavar la política de presión del gobierno de Trump sobre Cuba por el nuevo envío de ayuda humanitaria que anunció esta semana. Hay dos temas en Estados Unidos. Uno, están en campaña. Y lo que hemos dicho es, está muy bien que estén en campaña, tienen elecciones en noviembre, pero México no debe ser tema de su campaña porque tienen sus problemas en Estados Unidos. México no es piñata de nadie. Entonces, que no usen a México para su campaña. Eso es así, tan sencillo como eso. Nosotros tenemos coordinación con el gobierno, colaboración, sin subordinación, como lo hemos dicho. Y lo segundo, el apoyo a Cuba ha sido histórico de México y va a seguir siendo. Es un asunto de soberanía y de ayuda humanitaria. Y siempre lo vamos a seguir haciendo. Y además nuestra Constitución habla de la autodeterminación de los pueblos. Ahora algunos criticaron por la posición que dije de Nicaragua. Dije autodeterminación de los pueblos y democracia. Eso es lo que defendemos. Pero Nicaragua pues, son los nicaragüenses. Y nuestra posición siempre va a buscar la democracia. En el caso de Cuba, siempre vamos a ayudar al pueblo de Cuba. Siempre. Es un pueblo hermano. Hay una historia común. Y no estamos de acuerdo con el bloqueo que afecta tanto a un pueblo. No estamos de acuerdo. Lo manifestó México desde 1963 o 62, hace 64 años, que México ha defendido la autodeterminación del pueblo cubano y que ha estado en contra del bloqueo. Eran otros gobiernos y de todas maneras se defendió, porque es una posición constitucional.
Gracias, Presidenta. En otro tema, ¿tiene algún reporte por parte de la Secretaría de Educación Pública sobre cuántas escuelas militarizadas han encontrado en el país? Esto en el contexto del anuncio que hizo la SEP ayer de que se tiene hasta el 31 de agosto, me parece, para que todas estas escuelas sean clausuradas. No tengo aquí el dato, pero a ver si Mario lo puede publicar. Y es muy triste lo que pasó ahí en Tamaulipas y se está atendiendo. Y es muy buena la decisión que toma la SEP, porque con el pretexto de la disciplina, pues hay abusos y eso no puede permitirse. La educación, es cierto, es una parte de aprender límites, pero es sobre todo un espacio de libertad, de construcción de libertad. Entonces, no debe permitirse ningún tipo de abuso contra la niñez. Entonces fue una buena decisión que tomó la SEP y a ver si nos puede informar cuántas escuelas están reconocidas como tal. Gracias. Y ya finalmente, aprovechando la presencia de la secretaria Alicia, preguntarle qué reporte tiene sobre el derrame que ocurrió en Sonora y aprovechando que nos va a contestar, si también nos puede dar un reporte de cómo van las acciones del saneamiento del río Tijuana, por favor. Con mucho gusto informamos, como usted sabe, el sábado hubo este accidente de Ferromex en el cual hemos estado muy atentos, la Profepa ha estado en sitio desde el primer momento, informamos por supuesto a todas las autoridades, estuvo Protección Civil y el 29 de julio se hizo una clausura temporal en la zona del accidente como medida de seguridad. Con el fin de restringir el acceso, se realizó un sobrevuelo de 5 kilómetros del cauce, incluyendo el poblado del Saus, que está ubicado a 3.7 kilómetros del lugar del accidente, que eso nos preocupaba mucho, pero no se identificó ninguna evidencia de la solución derramada. El derrame fue de cobre y de hidrosulfuro hidróxido de sodio. Y ya se constató que Ferromex ya contuvo el derrame, cayó en un pequeño arroyo que es un arroyo temporal y ya Ferromex ya recogió todo el cobre que había sido derramado y está en el trasvase de 1.700 litros de hidrosulfuro de sodio, que esa es la sustancia con el propósito de reducir el riesgo. Eso está pasando en este momento. Y se hicieron labores de venteo, de carrotanque, pero también estamos haciendo análisis con el INEC y con el IMTA, sobre todo para ver si no hubo permeabilidad o lixiviación hacia el manto acuífero, porque sí es cierto que se deslavó, porque llovió mucho después del accidente y se deslavó. Y también la empresa ha estado limpiando la zona, pero sí tenemos clausurado por el momento el sitio del accidente para verificar que no haya riesgos posteriores. En el caso del río Tijuana, tenemos un acuerdo, se firmó un memorándum de entendimiento muy importante el año pasado y se hizo un acuerdo de SILA, que es el 333, donde vienen todos los proyectos que el Gobierno de México se comprometió. Son alrededor de 38 proyectos, si no me equivoco del número puede ser, pero ya llevamos un avance de 17. Hay una decisión del Gobierno de invertir en el saneamiento del río Tijuana desde su origen hasta el final, hasta donde se descargan las aguas del río Tijuana, que normalmente van a dar, por cierto, a San Diego, ¿no? Y ahí también se aprobó la expansión de la planta de San Antonio de los Buenos, que nos va a permitir expandir la capacidad de tratamiento de las aguas. La verdad es que nosotros hemos cumplido fielmente a todas los compromisos que hicimos en esta Acta 333. Falta que Estados Unidos cumpla con lo que están haciendo en la planta de tratamiento, el PITAR, que está del lado de Estados Unidos. Ellos nos deben todavía esas acciones. Y precisamente sobre Estados Unidos, ¿han tenido algunas reuniones para ver cómo van ellos en este tema, para los cumplimientos?
Absolutamente. Las reuniones se dan normalmente, periódicamente, en la Comisión Internacional de Límites y Aguas, donde participamos nosotros también, sobre todo en el caso del río Tijuana y en las aguas del río Bravo. Ahí estamos muy atentos a los acuerdos que estamos tomando. Con el río Tijuana tenemos, creo que Estados Unidos reconoce realmente los esfuerzos que está haciendo México y lo ha publicado. Claro, es cierto que no hemos logrado la limpieza total, pero esto nos va a tomar todo este año y posiblemente el próximo. El próximo yo creo que ya lo solucionamos, en el caso del río Tijuana. Muchas gracias, secretaria. Gracias, presidenta. ¿Por qué no pones el video ese del río Tijuana, de cuando estuve ahí, de todas las obras que se están haciendo? A ver si lo encuentras. Y mientras tanto nos preparamos para Mujeres en la Historia. Adelante. A ver si lo tiene. Está en mis redes sociales, del día que fui a Tijuana. Con permiso, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Conocemos el muralismo mexicano a través de los autores como Diego Rivera o David Alfaro Siqueiros, pero detrás de cada persona representada existe una historia. Este es el caso de la extraordinaria Luz Jiménez, mujer indígena que, como las mujeres indígenas de ayer y hoy, han contribuido a la preservación de la grandeza de México a través del uso de nuestras lenguas originarias y la difusión de nuestros saberes ancestrales. Conozcamos a Luz Jiménez. Julia Jiménez González, conocida como Luz Jiménez, fue una destacada traductora, escritora, promotora de la lengua náhuatl y modelo de artistas. Nació el 28 de enero de 1897 en Milpa Alta, Ciudad de México. Desde su infancia aprendió náhuatl y español en el entorno familiar, formación que contribuyó al desarrollo de una estrecha relación con la lengua y cultura de su comunidad. Julia Jiménez sufrió las consecuencias de la Revolución Mexicana. El 15 de octubre de 1916, su padre y sus tíos formaron parte del grupo de hombres a quienes los carrancistas asesinaron en el atrio de la iglesia de Milpa Alta. Julia tuvo que mudarse junto con su madre y sus hermanas a Santa Anita, Zacatlamanco, hoy un pueblo de Iztacalco. Sobre el origen de su trabajo como modelo de artistas existen dos versiones. La primera sostiene que el pintor Fernando Leal la propuso como modelo para la Escuela de Pintura al Aire Libre Chimalistac. La segunda señala que ella misma acudió a la Academia de San Carlos y tuvo la posibilidad de posar para artistas. Jiménez sirvió de inspiración para la maestra rural de Diego Rivera, Cortés y la Malinche de José Clemente Orozco y La Fuente de los Cántaros de José María Hernández Urbina. También fue retratada por otros destacados artistas como Jean Charlotte, Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros, Tina Modotti, Rufino Tamayo y Pablo O'Higgins. Así se convirtió en una de las figuras más emblemáticas del arte mexicano postrevolucionario. Hacia 1929 inició su colaboración con el lingüista estadounidense Benjamin Lee Whorf como conocedora de la lengua y cultura náhuatl. A partir de esta experiencia, Luz se consolidó como una colaboradora de diversos antropólogos, lingüistas e historiadores interesados en la lengua y tradición náhuatl. Además, participó en la recopilación de testimonios y textos en náhuatl que documentan la memoria colectiva de Milpa Alta. Luz Jiménez falleció el 28 de enero de 1965, a consecuencia de un trágico accidente vial, dejando un importante legado como símbolo de la mujer indígena en el arte mexicano, pero también como traductora, narradora y transmisora de la tradición oral náhuatl. Como observó Miguel León Portilla, Luz Jiménez posiblemente ha sido la persona que más ha contribuido con su palabra al rescate de relatos en náhuatl. Y no olviden que pueden conocer estas representaciones en el Museo Vivo del Muralismo, sede histórica de la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Mañana ponemos el video de Tijuana. Gracias a todos. Buen día.